Tocaría ver qué metabolismo tienen para no perder agua. Los eucaliptos, por ejemplo, tienen la hoja muy gruesa y tienen aceites. Los aceites esenciales también uno los puede asociar mucho con las regiones secas. Uno piensa que los aceites fueron hechos solamente para proveerlo a uno del placer de cocinar con romero y oler el tomillo y que todo sea delicioso para nosotros. Pero la verdad es que los aceites no, pues la planta no los fabrica necesariamente para nosotros, ellas los usan. Cuando una planta crece sobre una piedra, lo más posible es que esté expuesta al sol, que se esté quemando. Las plantas, imagínense lo duras que son las plantas que a mediodía y durante toda la tarde y todo el día, en todo momento de sol, se quedan quietas. Si uno hiciera eso durante una hora, uno se quemaría. Las plantas aguantan temperaturas altísimas. Y una de las estrategias que las plantas sudan, igual que nosotros, por eso necesitan tomar tanta agua. Casi cualquier arbolito que hay toma más agua que una persona en el día. Pues el árbol nativo normal, pues ya adulto, por ahí de unos 10 metros de alto y así de gordito el tronco, esos son árboles que fácilmente se están tomando 20 o 30 litros de agua al día. Sí, ellos necesitan agua y si no pueden tomar agua no pueden sudar, y si no pueden sudar finalmente se quemarían. Hay otra estrategia que usan las matas. Cuando ya el calor es demasiado y están sobre una piedra, muchas tienen aceites esenciales y los aceites se evaporan y forman como una especie de, como una pequeña atmósfera encima de la planta que es más refrigerada que el aire alrededor. Entonces por eso es que es más común encontrar plantas aromáticas en ambientes rocosos y en ambientes secos que en la mitad, digamos, de una selva súper húmeda. Las plantas de la roca necesitan mucho más perfumes. Sí, en el Mediterráneo, por ejemplo, que es de donde vienen muchas de nuestras plantas así, pues que trajeron los españoles en el momento, el romero, el tomillo, la ruda, el laurel, todos son especies mediterráneas. Y no es casualidad que el Mediterráneo sea una región donde domina mucho ambientes rocosos, como de acantilados también, y es muy soleada por estar en el sur de Europa. Pero muy interesante si pueden tocar esa hoja que sale del suelo. Esa es una orquídea. Si ustedes la ven, eso, tóquenla y fíjense lo gruesa que es. Son unas hojas súper gruesas. Esa es la otra estrategia de la que hemos hablado de una planta que crece en la piedra. Resulta que el suelo también es como la caja de ahorros de las plantas. Cuando llueve, si el suelo es muy bueno, si tenemos un suelo orgánico súper bueno y con mucho musgo y con muchos palitos y mucha hoja caída, ese suelo se vuelve una esponja. Y cuando llueve, una gran cantidad del agua que llueve se puede quedar en ese suelo. En algunos casos puede ser casi el 25, el 30% del agua de lluvia. No se rueda por gravedad, sino se queda guardado en el suelo. Y eso es lo que alimenta todos los ríos. Y las plantas que crecen sobre esos suelos muy buenos no necesitan guardar agua ellas mismas en sus tejidos, sino muy poquita, porque cuando necesitan agua, ellas van como al gran banco de agua que hay en el suelo y de ahí sacan lo que necesitan. En cambio, las plantas de la roca no se pueden dar ese lujo. Ahí hay unas orquídeas también y están en flor, ahí detrás. Fíjense, en el suelo, esas hojas duras, eso. Están floreadas. Toquen esa hoja dura. Fíjense cuando toquen un cactus o todas esas plantas que llaman las plantas crasas, las carnosas, los sedum y todas esas, tienen la hoja durita. Y esa hoja así gruesita. Esa hoja gruesita es tan gruesa porque son depósitos de agua. Como este suelo, cuando acá llueve, este suelo casi no es permeable. Y no tiene una capa de musgos y eso porque ese suelo viejo se erosionó y se fue. Ahora quedó como un suelo muy incipiente. Como este suelo no puede guardar agua cuando llueve, las matas la guardan ellas mismas, algunas. Y eso hacen las orquídeas. En este caso las orquídeas pueden guardarla, algunas tienen bulbos. ¿Sí han visto que hay unas orquídeas que tienen unos huevitos en la base? Ahí en esos bulbos, ese es su depósito de agua para los tiempos en que no llueva. O la otra estrategia es guardarla en las hojas y entonces las hojas se empiezan a volver súper gordas. Entonces ese es otro de los trucos de las plantas que viven con esas economías. Una cosa, si uno quiere sembrar un cactus un cactus en matera, le puede
¿Es mejor echarle piedras o cosas así? A los cactus les gusta, como ellos están acostumbrados a vivir en el calor, pues a veces los que compra uno les ponen piedritas, yo creo que es más de adorno, pero las piedras a veces sí pueden recoger mucho calor. Si uno vive en un sitio frío, por ejemplo, uno de los trucos para calentar un sitio es ponerle piedras alrededor que recogen calor y de noche lo van liberando. Ese calor en el suelo cuando estamos en temperaturas muy altas protege el suelo, ¿cierto? Me imagino. Depende, porque el calor tiene problemas. O sea, si el sol da directamente sobre la tierra, los rayos del sol, pues no es tanto por el calor, sino también porque tiene rayos ultravioleta y otras cosas, quitan los hongos, por ejemplo, matan los hongos, matan bacterias, empiezan a matar pues, formas de vida que ayudan a formar el suelo. Entonces, en ese caso no ayuda tanto. Pero si uno pone piedras, por ejemplo, las piedras pueden hacer sombra debajo. Entonces sí es una cobertura que cuando llueve puede proteger el suelo de la erosión. Y de nuevo, en regiones muy frías, las piedras pueden recoger calor y liberarlo de noche. Entonces también pueden ayudar ahí un poquito. Por eso uno ve que debajo de las piedras salen plantas. Debajo de las piedras salen plantas, puede ser algunas, pero puede ser por varias razones. Por ejemplo, en las fincas donde tienen ganado, no sé si ustedes han visto que las vacas se comen todos los arbolitos que tratan de nacer. Pero a veces hay una roca grande y al lado de la roca sí empiezan a nacer arbolitos. Muchas veces las vacas no logran pastar, llevar el hocico hasta el borde de la piedra, como que la piedra tiene entraditas, cuevitas y sitios, y ahí logran desarrollarse algunos árboles. La piedra puede ser una barrera física, como una especie de cerca natural que protege a algunos arbolitos pequeños. Y hay otras plantas que vamos a ver, por ejemplo estas orquídeas, que pueden crecer bien sobre el tronco de un árbol y también encima de una piedra. Si ustedes tratan de sembrar una orquídea de esas en un suelo negro, bonito, de la planicie de la Sabana de Bogotá, de huerta, tratan de trasplantar eso a una huerta y sembrar al lado de las lechugas, la planta se va a morir, porque esa es una planta que necesita suelos ácidos, con pues una capa de materia orgánica. Por estar en un suelo inclinado le gusta que tengan un buen drenaje, le gusta que le dé bastante sol. Es una planta del cerro. Entonces mucho de lo que estamos viendo acá nunca creció en el lago y en los pantanos de la planicie. Si ustedes van a ese lago y esos pantanos de la antigüedad, allá no crecían ayuelos. Y allá no crecía el tominejero, el primo del café que está acá detrás, y allá no crecían esas orquídeas. Esas crecieron siempre acá en los cerros, porque en los cerros es más fácil encontrar pedazos pelados, con roca, donde el suelo es muy pobre. Una de las ventajas que tiene crecer en un suelo pobre es que aquí, por ejemplo, busquen pasto quicuyo. Búsquenlo. ¿Pasto qué? El pasto verde que hay en toda la Sabana de Bogotá se llama pasto quicuyo. El pasto quicuyo es un pasto que ama los sitios que tienen una gran riqueza en nutrientes. Le encantan nuestras huertas. Si nosotros tenemos una huerta divina, ese pasto siempre está tratando de entrarse para formar una alfombra ahí. Y en general uno puede medir bien la calidad del suelo viendo dónde crece mejor el pasto quicuyo. Si no hay pasto quicuyo, uno dice, este suelo tiene que ser muy ácido o muy pobre en nitrógeno o reseco. Y acá, miren que no hay pasto. Podría haberlo. A la entrada había un parchecito. Fíjense que acá en adelante uno no lo vuelve a ver. Y eso ya empieza a notarse que es un suelo más boscoso, con más árboles, un poco más de sombra, y sobre todo suelos que no tienen materia orgánica. Eso hace que el quicuyo no pueda entrar. Pues eso son excelentes noticias para muchas plantas. Esa es la razón de por qué muchas plantas de roca no pueden crecer abajo. Si uno las sembrara con mucho amor y les deshierbara el quicuyo, podrían crecer. Pero si es simplemente un proceso silvestre donde no hay un jardinero cuidándolas, esas plantas de la roca no tienen la capacidad de competir contra las especies de los suelos fértiles. Son plantas que aman el sol, por ejemplo, están acostumbradas a tener el sol para ellas, que crecen en sitios donde hay poquita comida en el suelo, pero mucho sol. Y resulta que allá abajo, como es tan fértil, los alisos, los sangregados, los yarumos, los árboles de allá, hacen un montón de sombra y les quitan el sol. Las plantas de roca son plantas que crecen despacito. Todas estas matas, ustedes ven una de estas maticas así, y usted viene al año siguiente y es así. Y al año siguiente sube otros centímetros. Crecen algunas
centímetro a centímetro. Hay unas que ya son adultas que crecen milímetro a milímetro cada año, pero no tienen prisa porque no hay competencia. En cambio, abajo, en la llanura, en la planicie, donde todo es fértil, ese es como el sitio donde todos quieren estar y ahí crecen los árboles gigantes y es el mundo de la competencia. Pues yo en eso también veo muchos símiles con la economía humana. Hay personas que se dedican a profesiones donde potencialmente pueden ganar mucho dinero, como que se nota que hay un montón de campo de acción, pero un montón de competencia. Y en cambio hay otras personas que dicen, ay no, yo no estoy hecho para eso. Yo prefiero dedicarme a esta profesión y es como una profesión a la que nadie se dedica, pero tiene la ventaja de, pues bueno, tiene inconvenientes porque pues uno le toca reducirse mucho en tamaño, igual que una planta, pero no tiene competencia. Quiere decir que también puede en cierto modo vivir a su antojo. No tiene competencia. Yo un día pensaba cuál será el punto ideal, pero siempre que veo esa lucha a muerte de todas las matas en una huerta, que la calabaza se le está subiendo encima a la otra y que todas están estrangulando a otras, digo, no, si yo pudiera hacer una mata, voy a hacer una, y además la calabaza vive un año, o sea, además de eso, es como tanto esfuerzo para vivir solo un año. Y uno ve en cambio sobre una piedra un pegamosco que tiene ya 5 metros y uno dice, ese árbol tiene 200 años creciendo ahí. Nadie, nunca tengo que competir con nadie porque nadie quiere crecer encima de la piedra sobre la que él crece. Pues acá, de acá para arriba podemos ver más de esas economías vegetales.